Hola a todas, soy Jara Costa, creadora de la escuela Yohara Nature, Escuela de Cosmética Natural, y hoy os doy la bienvenida a esta masterclass gratuita en la que vamos a hablar de jabón. Vamos a hablar sobre varios aspectos importantes a la hora de elaborar jabón saponificado en frío y además, vamos a elaborar un jabón paso a paso, un jabón infusionado de manzanilla y caléndula con unas propiedades impresionantes para nuestra piel. Y bueno, vamos no solo a hablar de varios conceptos relacionados con la elaboración del jabón, sino también de la formulación, de algunos ingredientes que vamos a poner. Vamos a hacer un jabón relativamente sencillo, pero con algunas dificultades para que veáis cómo se utiliza, por ejemplo, las infusiones en el jabón, cómo se utiliza los extractos hidroglicerinados en el jabón, cómo añadimos el lactato de sodio, para qué sirve el lactato de sodio. En fin, vamos a utilizar algunos ingredientes que pueden ocasionar conflicto a la hora de elaborar un jabón para que veáis la manera más sencilla y con los mejores resultados para elaborar nuestros jabones. Deciros que en esta masterclass vamos a hablar sobre el jabón, pero no vamos a entrar en profundidad en todos los aspectos y cuestiones que necesitamos conocer a la hora de hacer jabones. Ya que para ello ya hay cursos. Por ejemplo, en nuestra escuela tenemos un curso bastante interesante que es el curso de jabón natural, artesano, terapéutico. Y nivel principiante, en este curso vais a poder, las que queráis profundizar después de esta masterclass, más allá, ir más allá, conocer más y poder dominar tanto la técnica en frío como en caliente de una manera más profesional para poder comercializar vuestros productos y conocer en profundidad todos los entresijos del jabón, cómo hacer vuestras propias fórmulas, cómo llevarlas a cabo con la seguridad absoluta de que estamos haciendo un jabón equilibrado y de calidad con un pH adecuado. Conocer todo lo que va relacionado con la calculadora, cómo manejarla y el proceso de elaboración, cómo usar los colorantes, cómo usar las esencias aromáticas, cómo utilizar los aceites esenciales, hacer sinergias en nuestro jabón y mucho más, porque es un curso muy amplio, consta de muchos módulos. Y ahora, para todas las que estáis viendo esta masterclass, vais a tener un regalo. Si queréis adquirir este curso, vais a recibir también un recetario de jabón. Un recetario con varias fórmulas probadas, garantizadas y con unos resultados impresionantes. Entonces, para todas las que queráis simplemente hacer esta masterclass gratuita, aquí la tenemos, vamos a disfrutar de ella, pero para aquella que quiera profundizar y seguir formándose en este mundo del jabón y hacerse profesional en la materia, pues que sepáis que tenéis en vuestra mano este curso que tenéis ahora con total garantías, certificado, listado de proveedores, asesoría. Es un pedazo de curso impresionante. Y ahora, para todas las que estáis viendo esta masterclass, tendréis de regalo, si queréis adquirir el curso, este recetario fantástico de jabones que va a ir incluido para aquellas que estáis en esta masterclass con nosotros, conmigo y con la Escuela Yohara. Así que chicas, vamos a comenzar hablando un poquito sobre la fórmula que vamos a hacer, las medidas de protección que tenemos que utilizar a la hora de hacer un jabón. Y vamos a ir viendo el paso a paso de cómo hemos de ir haciendo cada parte para saber, obtener un resultado óptimo en nuestro jabón. Antes de comenzar con la fórmula y hablar un poquito de el porqué de los ingredientes que vamos a poner, para que podáis tener una visión más o menos sobre lo que implica hacer una buena formulación antes de empezar a elaborar el jabón, quiero hablar de la famosa pregunta y mito de jabones sin sosa, jabones con sosa. Es real que muchísimas alumnas nos preguntan, y lo he visto en muchos foros, en Facebook, preguntan, pero es que este curso de jabón se hace con sosa cáustica
o esto lleva sosa cáustica, es que me gustaría hacer un jabón sin sosa cáustica. A ver, quiero aclarar que el jabón no existe si no es con sosa cáustica, es decir, no es posible un jabón como tal sin sosa cáustica. Es totalmente necesaria, corrijo, sin sosa cáustica no, sin un álcali, porque también podemos hacerlo con potasa cáustica, es decir, no es posible la existencia de un jabón si no contiene un álcali, con el que se hace la saponificación de los aceites y grasas que vamos a poner. Tienen mucho miedo la mayoría de las principiantes con el uso de la sosa, la potasa, es decir, el álcali. Realmente quiero deshacer ya este mito de jabón sin sosa, sin potasa. No existe. Hasta el jabón de glicerina en su composición lleva sosa cáustica. Pero ¿qué ocurre? La sosa cáustica como elemento en sí, por supuesto, es un elemento corrosivo. Es un elemento que si te cae directamente te puede dañar la piel. Es un elemento bastante fuerte. Pero tenemos que entender que en el proceso por el que se obtiene el jabón, la sosa cáustica desaparece. Es decir, en el momento en que la sosa cáustica se mezcla con el agua y elaboramos nuestra lejía, y esta lejía la mezclamos con los ácidos grasos, las mantecas, etc., en su medida correcta, según la formulación que hayamos hecho, se va a producir en las primeras 24-48 horas el proceso de saponificación. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que las grasas en unión o reacción con este álcali van a generar una reacción química por la que se va a convertir todo esto en jabón. Con lo cual no va a quedar exceso de sosa ni de potasa en nuestro jabón, siempre y cuando la fórmula sea una fórmula 100% equilibrada y sea una fórmula correcta que no tenga un exceso de sosa. Porque si esto ocurriera, hiciésemos una fórmula con un exceso de sosa, este jabón nos podría valer para lavar la ropa o para otras funciones, pero no nos serviría como un jabón cosmético de tocador. Entonces, de ahí la importancia también en muchos foros de que muchas compañeras recomienden a las principiantes que hagan cursos, porque es muy importante no solo la manipulación, que usando las medidas de precaución no tiene por qué pasar absolutamente nada, sino más bien en la formulación, es decir, no podemos poner las cantidades que nos dé la gana de los materiales que queramos, todo tiene que llevar una medida, todo va perfectamente calculado para que luego el jabón resultante no sea un jabón que nos dañe la piel. Por ello, tanto, digamos, miedo quizá en el uso de la sosa cáustica, pero tened en cuenta que cuando la sosa cáustica reacciona con las grasas desaparece y da lugar a lo que llamamos el jabón. El jabón a su vez se forma de sales, que son sales lavantes, surfatantes y glicerina. Esta unión es lo que conforma el jabón, la pastilla de jabón que conocemos. Entonces, bueno, no temáis a la hora de utilizar sosa cáustica, puesto que es que no sería posible un jabón como lo conocemos saponificado si no existe un álcali. Podemos hacerlo con ceniza, lo podemos hacer con tensioactivos, pero lo que es un jabón saponificado no podría existir bajo ningún concepto si no existiera un álcali. Y dicho de paso, vuelvo a repetir que también los jabones de glicerina en su composición llevan un álcali. Entonces, bueno, perdamos un poco el miedo a esto, porque utilizando las medidas de precaución adecuadas no tiene por qué haber absolutamente ningún problema. Bien, dicho esto, ahora vamos a hablar de la formulación. Como decía, es muy importante saber utilizar la calculadora o saber hacer una fórmula a mano, porque esto es lo que va a determinar que luego el resultado de nuestro jabón sea un jabón de calidad, sea un jabón equilibrado, sea un jabón con un pH correcto y que no sea un jabón que tenga exceso de sosa o que quede demasiado blando, que quede demasiado duro o que no haga espuma o que sea lamioso. Es decir, de la fórmula va a depender el resultado posterior de nuestro jabón. Digamos que la fórmula, la calculadora, es lo que nos ayuda a hacer un pequeño boceto para ver cuál va a ser nuestro resultado y no tener que estar tirando material con prueba y prueba y prueba y prueba. Entonces, una manera de asegurarnos un resultado es el uso de la calculadora, que como os comentaba en la introducción, se estudia en nuestro curso de jabón con muchísima profundidad.
analizando punto por punto, y toda aquella que quiera aprender a utilizarla le recomiendo 100% el curso porque desde luego es una auténtica pasada. Aquí os voy a presentar la fórmula que hemos elaborado para hacer este jabón, y nosotros en nuestra fórmula vamos a poner 400 gramos de aceite de oliva, vamos a poner de orujo porque el orujo aporta más dureza y aporta mucha más nutrición a nuestra piel, hace que el jabón sea más nutritivo y más duro. Es muy importante aportar dureza en el jabón porque cuanto menos dureza tenga, menos nos va a durar después, porque va a ser muy soluble al agua y entonces se va a desgastar muy pronto y va a durar poquito tiempo. Entonces, cuanta más dureza tenga, más durabilidad tendrá el jabón. Vamos a poner 120 gramos de aceite de coco. ¿Por qué vamos a poner coco? El coco, o casi todas las mantecas, aquellos aceites que presentan imagen sólida, que son los ácidos grasos saturados, y los que son líquidos, tipo aceite de oliva, aceite de almendras, aceite de aguacate, son los ácidos grasos insaturados. Cada uno de estos dos grupos tiene una funcionalidad. Por un lado están los insaturados, que lo que van a aportar es emoliencia, suavidad, y luego están los saturados, que son, pues como digo, los que presentan una imagen sólida, pues tipo manteca de karité, aceite de coco, aceite de palma, manteca de cacao, etc. Todos estos van a aportar más bien dureza y sobre todo un agente limpiador. Son los encargados de que nuestro jabón limpie y haga espuma. Entonces siempre tenemos que tratar en nuestras fórmulas de poner tantos aceites insaturados como saturados para que haya un equilibrio y un jabón sea nutritivo pero que a la vez nos limpie, que lleve, digamos, de las dos partes, de los dos grupos, porque si no es así quizá nuestro jabón va a limpiar en exceso y nos va a resecar la piel y va a ser muy duro, o si le ponemos más insaturados quizás el jabón va a ser muy blando, muy soluble al agua, nos va a durar muy poco, va a ser lamioso y casi no va a hacer espuma, no va a lavar bien. Entonces tampoco nos interesa que un jabón sea excesivamente nutritivo. Tenemos que buscar siempre un equilibrio, por ello hemos puesto 400 de aceite de oliva, 120 de coco. ¿Por qué estas cantidades? Porque podríamos decir, ¿y por qué no ponemos 400 de oliva y 400 de coco? Pues porque esto también se explica en el curso, las dosificaciones y el por qué, pero hago un breve resumen para que podáis entender un poco, y es que cada tipo de aceite se recomienda usar en unas proporciones por no excedernos. Por ejemplo, el aceite de coco se utiliza en un 15-20% como mucho, porque si utilizamos en más medida nos va a resecar el jabón. Entonces siempre se recomienda utilizar aproximadamente un 60% o un 70% de aceites insaturados, es decir, líquidos, y el resto de aceites saturados o mantecas, para buscar este equilibrio. Entonces, bueno, todo esto nos lo va a ir dando la calculadora, pero para aquellas que todavía no lo sepáis, pues para que podáis hacerlo un poco así como digamos a la cuenta de la vieja manualmente, pues esta proporción de 400-120 sería bastante equilibrada. Vamos a añadir lactato de sodio al jabón. ¿Y qué es el lactato de sodio? El lactato de sodio es una sustancia que le va a aportar a nuestro jabón bastante dureza. Cuando en las fórmulas nos aparecen los jabones y no nos da la dureza, siempre la tenemos baja, y por más que ponemos otros aceites, que por ejemplo el ricino también aporta mucha dureza, la sal, podemos poner un poquito de sal al jabón, también aporta dureza, aunque la sal no es bueno pasarse porque luego se cuartea el jabón cuando lo vamos a cortar. Entonces el lactato de sodio es una buena opción porque no hace que se reseque el jabón como en el caso de la sal. El lactato de sodio aporta dureza y aporta una nutrición extra, una emoliencia, y hace que la espuma sea cremosa, cremosa, cremosa. Entonces, claro, es bueno, una alternativa perfecta cuando queremos darle dureza a nuestro jabón y aportarle una cremosidad extra. El lactato de sodio siempre se debe poner máximo un 3% del total de las grasas, del total del jabón, un 3%. Entonces, en este caso vamos a poner 25 gramos de lactato de sodio, y ahora en el paso a paso veremos cómo se añade, porque ha de añadirse de una manera determinada. Vamos a poner un extracto glicerinado
que para aquellas que no sepáis hacerlo, tenemos también un vídeo en el canal de YouTube en el que se explica cómo hacer extractos hidroglicerinados. Es muy sencillo, súper sencillo, y los resultados son una pasada. En este caso vamos a usar un extracto hidroglicerinado de manzanilla y caléndula, que ahora lo veréis. Y después ya vamos a añadir 71 gramos de sosa. Esto no lo da la calculadora, también se podría hacer a mano, pero en este caso no lo da la calculadora. La cantidad de sosa y la cantidad de agua. La cantidad de agua real son 199 y nosotros lo hemos dividido en 100 de agua y vamos a añadir 99 de infusión. No os preocupéis por la fórmula que os va a aparecer en pantalla antes de empezar a elaborar el jabón. Pero sí deciros que hemos hecho 100 de agua y 99 de infusión. Podríamos poner todo infusión, sustituir el agua totalmente. Si la fórmula nos está pidiendo 199 de agua, podemos poner esos 199 de infusión o poner una parte de infusión, como vamos a hacer. El riesgo de poner todo infusión, pues que las trazas se aceleran. Entonces tenemos que trabajar a menos concentración. Ahora os hablo de las concentraciones, el sobreengrasado. Bajar la concentración para que no se acelere la traza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si hay que añadir más agua. Bajar la concentración incide en que va a llevar más cantidad de agua nuestro jabón. Es decir, si nosotros trabajamos a una concentración aquí, vamos a trabajar a una concentración del 26%. Esto también se explica en la calculadora. Si nosotros queremos trabajar a un 29, nos va a pedir la receta menos cantidad de agua. En este caso es 26 porque como yo le voy a añadir 99 de infusión, para que no se me acelere la traza, le he bajado un poquito el porcentaje de concentración. El sobreengrasado es una parte de nuestro jabón que no se va a saponificar y va a ser como un acondicionado extra. Normalmente el sobreengrasado suele estar en el 8%, 7%, hasta 10% se puede trabajar el sobreengrasado. Pero ya os comento, si realmente no habéis hecho nunca jabones y no habéis utilizado la calculadora, todo esto os tiene que estar quizás sonando a chino. Por eso siempre recomiendo lo del tema del curso. Pero bueno, vamos a aprovechar y a disfrutar esta masterclass. Y bueno, aunque no entendáis mucho la formulación, pero os quiero decir que esta es la fórmula que vamos a hacer. Y luego en esta fórmula veréis que tenemos el yodo en 62 y el INS en 143. Esto quiere decir, son indicativos que nos da la calculadora, que nos están indicando que nuestro jabón no va a tener tendencia a enranciarse ni a estropearse pronto, nos va a durar bastante, siempre que lo que es el yodo esté por debajo de 65 y el INS esté también pues sobre 140, 130 más o menos. Quiere decir que nuestro jabón nos va a durar bastante tiempo, no se va a enranciar ni se va a estropear. También deciros que hay aceites que hacen que el jabón se enrancien con más facilidad, entonces estos hay que utilizarlos con mucho cuidado, como por ejemplo el aceite de girasol, como por ejemplo el aceite de almendras. Son aceites que tienden a enranciarse muy rápido. Entonces, claro, si utilizamos estos en mucha proporción, es muy probable que nuestro yodo y nuestro INS en nuestra calculadora salga muy alto y el INS muy bajo. Y entonces nos está indicando, peligro, aquí este jabón se va a enranciar súper rápido. Entonces, bueno, esto, explicaros un poquito lo que era la fórmula que vamos a hacer, el por qué hemos utilizado cada uno de estos materiales y ahora vamos a ir viendo el paso a paso para que vosotros podáis ver cómo vamos a ir llevándola a cabo, cuando se añade una cosa, cómo se añade la otra y veamos un poquito lo que es el proceso de elaboración del saponificado en frío. Bien, antes de comenzar con el proceso de elaboración de nuestro jabón, con el paso a paso para que veáis un poco cómo hemos de ir trabajando cada material y cómo se hacen las trazas y todo lo demás, me gustaría enseñaros pues para que todas aquellas que, bueno, pues en este momento no os podéis permitir hacer el curso y demás, y aprovechéis esta masterclass gratuita y os sirva para poder hacer, aunque sean fórmulas medianamente sencillas, que no tengan mucha complicación, os voy a enseñar a formular de manera manual sin usar la calculadora, para que podáis sacarle el máximo partido a esta clase gratuita. Bien, por ejemplo, en base a esta fórmula, que es la que hemos estado hablando, os voy a
comentar o a explicar o a enseñar cómo podéis llegar a hacer otro tipo de fórmulas manualmente sin necesidad de utilizar la calculadora, que sería lo ideal. Pero bueno, para aquellas que no puedan, pues os voy a enseñar cómo se haría. Tenemos que empezar sabiendo que cada aceite tiene una densidad diferente. Cada aceite tiene una concentración de ácidos grasos distinta y se compone de ácidos grasos diferentes. Por ello, va a necesitar de una cantidad de sosa distinta para convertirse en jabón. Es decir, todas las grasas para convertirse en jabón necesitan de una cantidad de sosa cáustica para que haga esa reacción, que es la saponificación, y toda esta mezcla se convierta en jabón. Entonces, como digo, cada uno de estos aceites, que serán diferentes, van a tener una necesidad distinta de sosa para convertirse en jabón. Con lo cual, a esto se le llaman índices de saponificación. Esa cantidad de sosa que necesita ese aceite para convertirse en jabón se llaman índices de saponificación. Como comento, cada aceite tiene un índice diferente. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene como índice de saponificación 0,136. El aceite de coco no lo recuerdo, pero cada uno tiene un índice de saponificación diferente y todo esto lo tenemos en unas tablas que la pondré al final de la masterclass para que podáis tenerla y bueno, podáis utilizarla para elaborar vuestras fórmulas manualmente. Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Imaginaros que ya sabemos que hay que poner pues aproximadamente un 60-70% de aceites insaturados y pues un 20, por ejemplo, un 30 o un 40 aproximadamente. Yo recomiendo poner un 30 como mucho de mantecas y grasas saturadas, como puede ser pues el karité, el coco, el cacao, etcétera. Entonces, si vosotros vais a hacer, por ejemplo, en este caso hemos puesto 400 gramos de oliva, 120 de coco. Aquí, si queremos meter otra manteca más, imaginaros que queremos poner algo más de mantecas, como por ejemplo 50 gramos de karité, tendríamos que subir un poquito más el aceite de oliva para que más o menos estuvieran en esas proporciones que os comento, perdón, de un 60-70% de aceites líquidos y el resto de aceites sólidos o mantecas. Vale, supongamos que ya esto lo tenemos y ahora decimos, bueno, voy a calcular cuánta sosa tengo que poner y cuánta agua tengo que poner para que el jabón esté equilibrado. La sosa nos la va a dar un cálculo con los índices de saponificación. Como os decía, cada aceite tiene un índice diferente. Vamos a suponer el aceite de oliva, nosotros vamos a poner 400 gramos y su índice de saponificación es 0,136. Este es el índice de saponificación del aceite de oliva. Entonces vamos a multiplicar estos 400 por 0,136. Lo multiplicamos y nos va a dar los gramos de sosa cáustica que necesitamos para que estos 400 gramos de aceite se convirtieran en jabón. Después haríamos lo mismo con el coco. Buscamos su índice de saponificación, me lo voy a inventar. Imagínate que es 0,192. Me lo he inventado, ¿vale? Supongamos que este es su índice de saponificación, pues cogeríamos los 120 y los multiplicamos por 0,192 y nos va a dar otra cantidad, que es la cantidad de sosa que necesitan estos gramos de aceite de coco para convertirse en jabón. Entonces, así lo vamos a ir haciendo con todas las grasas. Es decir, vamos a ir haciéndolo con la oliva, con el coco. Imaginaros que ponemos karité, que ponemos aceite de aguacate. Pues con cada uno de los aceites vamos a ir multiplicando la cantidad que vamos a poner por el índice de saponificación y nos va a dar una cantidad que son gramos. Imaginaros que en este caso, en el de oliva nos da, pues no sé, 40. Pues vamos a poner 40 gramos de sosa. El siguiente nos da 20, pues 40 más 20. Es decir, una vez terminemos de hacer todos los cálculos con todos los aceites, tenemos que sumar todas las cantidades que nos han dado. Por ejemplo, si 400 por 0,136 nos da 40 y luego 120 por 0,192 nos da 20, pues tendremos que sumar 40 más 20.
40 más 20 serían 60, pues ya sabemos que en nuestra fórmula tenemos que poner 60 gramos de sosa. Es decir, los gramos de sosa nos lo va a dar el resultado de multiplicar los gramos de aceite y mantecas que vamos a poner por sus índices de saponificación. Bien, entonces así vamos a obtener los gramos de sosa cáustica que tenemos que poner. ¿Y cómo calculamos el agua? Aquí vamos a hacer un estándar porque sí que es verdad que en la calculadora podemos trabajar con las concentraciones, pero en este caso voy a hacer un estándar básico para que podáis utilizarlo así como a modo salir del paso, pero con una única concentración, que sería la concentración que se suele utilizar en jabones, que es concentración de 29. Entonces, la concentración incide directamente en la cantidad de agua que vamos a poner en nuestro jabón. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la concentración básica de 99, la forma de calcular el agua es muy fácil y es la siguiente. Nosotros vamos a sumar los aceites, es decir, 400 más 120, porque en este caso no vamos a poner más aceite. Si tuviéramos otras mantecas, sumaríamos todo, las grasas que vamos a poner en el jabón. Y ahora lo que nos dé, lo dividimos entre 3. Y lo que nos dé es la cantidad de agua que tenemos que poner. En este caso veréis que no cuadra, porque nosotros no hemos puesto una concentración de 29, hemos puesto menos. Entonces nos está pidiendo más agua. Si nosotros ponemos una concentración de 29 nos va a dar 173 o algo así de agua. ¿Por qué nos pide 199? Porque nosotros hemos bajado la concentración. Pero si nosotros trabajamos con una concentración de 29, que es lo normal, para un jabón normal, nos va a salir la concentración dividiendo el total de grasas entre 3. Y ahí siempre nos va a dar el agua que necesitamos con una concentración de 29. Bien, dicho esto, en estos casos no recomiendo utilizar infusiones, porque si vamos a trabajar con concentración de 29 es muy probable que la traza se nos acelere, se nos ponga dura. Si nosotros utilizamos infusiones o cerveza o vino o leche, cualquier fluido que no sea agua, las trazas se nos van a endurecer muy rápido y entonces nos va a costar mucho trabajo en moldar. Entonces, si no vamos a utilizar la calculadora y no sabemos formular, vamos a empezar utilizando agua en nuestro jabón, porque con esta forma que os estoy enseñando, manual y casera, de hallar esta fórmula, este agua, esta sosa, ya os comento que no vamos a trabajar más que con concentración de 29, con lo cual no podremos utilizar infusiones ni nada de esto porque nos va a acelerar. Bien, dicho esto, el sobreengrasado, ¿cómo lo aplicamos de manera manual en una fórmula? Porque esto en la calculadora ya nos lo da hecho, pero si nosotros lo tuviéramos que aplicar manual, la forma de hacerlo es la siguiente. Nosotros vamos a coger y supongamos que en nuestros cálculos nos ha dado un total de 70 de sosa, ¿vale? En nuestros cálculos que hemos hecho nos ha dado que tenemos que poner 70 de sosa cáustica. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago el sobreengrasado? Pues si nosotros vamos a hacer un sobreengrasado de un 8% o de un 7% o de un 9%, lo que vamos a hacer simplemente es hallar el 8% del total de la sosa. Es decir, si nos está dando 70 de sosa, vamos a hallar el 8% de 70 y esa cantidad que nos dé se la vamos a restar a esos 70, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quitar el 8% de la sosa para que queden algunos aceites sin saponificación. Es decir, nosotros calculábamos, para saber cuánta sosa necesitábamos, calculábamos qué cantidad de sosa corresponden para saponificar estos 400, es decir, para convertir en jabón estos 400 gramos de aceite. Y qué cantidad necesitamos poner de sosa para convertir estos 120 gramos de coco en jabón. Si nosotros restamos el 8% al total de sosa que nos está pidiendo según los cálculos que estamos haciendo, si nosotros ese 8% se lo restamos, estamos diciendo con esto que el 8% de estos dos aceites va a quedar libre. Es decir, no se va a convertir en jabón, se va a quedar como nutrición en este jabón. Va a ser como un extra, porque estamos restando una cantidad de sosa que estos aceites necesitarían para convertirse en jabón. Como se la estamos quitando, no va a haber sosa suficiente para que se convierta en jabón la totalidad de las grasas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no convertirse en jabón totalmente las grasas, van a quedar algunas grasas sueltas, que son las que van a hacer de ese nutrición especial en nuestro jabón. Bien, entonces de esta manera podemos hacer el sobreengrasado en nuestros jabones.
Dicho esto, esta sería la forma manual de poder calcular y hacer nuestras fórmulas caseras sin necesidad de utilizar la calculadora. Ya os digo, lo ideal es usar la calculadora porque nos da todo súper mascadito y súper fácil y mucho más fiable, digamos, ¿no? Pero bueno, en base a esto también podemos utilizarla para fórmulas sencillas. Ya os recuerdo que la tabla con los índices de saponificación estará al final de esta masterclass. Cuando acabe veréis un pantallazo con las tablas y podéis hacer pantallazo para guardarlas en vuestros móviles o celulares. Así que chicas, ahora sí, empezamos con el proceso de elaboración paso a paso. Bueno chicas, vamos a comenzar con el proceso de elaboración y es muy importante que tengamos en cuenta que siempre que vamos a elaborar jabón necesitamos unas medidas de precaución y de seguridad. Fundamental, imposible elaborar un jabón con sosa cáustica sin nuestras medidas de protección. En primer lugar, vamos a poner nuestro delantal para que no nos salpique y proteger nuestra ropa de manchas. Después vamos a utilizar guantes. Es muy importante, no se puede trabajar sin guantes, fundamental. Y también vamos a utilizar mascarilla. Vamos a utilizar mascarilla y si tenemos opción también vamos a usar unas gafas. Entonces ya estamos listas para empezar con la elaboración de nuestro jaboncito. Pesando el agua, es muy importante que tengamos en cuenta que el agua siempre se debe de pesar antes que la sosa, es decir, vamos a poner siempre el agua y después la sosa para que no salpique. Sería otra medida de precaución. Vamos a pesar 100 de agua, porque recordar que los otros 99 lo vamos a añadir de infusión, que ya la tenemos aquí preparada, la estamos dejando enfriar. Está aquí preparada y no la vamos a añadir todavía. Vamos a elaborar la lejía con el agua y la sosa que nos pedían en la receta y posteriormente vamos a añadir, cuando ya nuestra lejía esté 100% fría, que ya no tenga una temperatura elevada. Tened en cuenta que cuando la sosa cáustica se mezcla con el agua alcanza 90 grados de temperatura. Y estos 90 grados de temperatura hay que dejarlos bajar. No podemos elaborar un jabón con esos grados de temperatura porque achicharraría los aceites, achicharraría la infusión y todo esto haría que nuestro jabón no tuviera propiedades. Entonces tenemos que elaborar la lejía con el agua y la sosa, esperar a que baje la temperatura y cuando esté aproximadamente en 40 grados, entonces ya agregaremos la infusión y todo lo demás. Imaginaros que nosotros queremos hacer, por ejemplo, todo en vez del agua vamos a poner todo infusión. Es decir, no vamos a usar agua. Entonces lo que tendríamos que hacer es pesar la infusión, los 199 en este caso que nos estaba pidiendo, lo pesaríamos y lo congelaríamos. Haríamos cubitos de hielo con esta infusión. Y entonces una vez pesada, porque luego puede cambiar el peso, entonces una vez pesada haríamos los cubitos y cuando ya estén hechos echaríamos los cubitos en la jarrita y añadiríamos encima la sosa. Y la propia sosa iría calentando el agua, iría calentando la infusión congelada y se irían deshaciendo los hielos. Y esto pues poco a poco iría deshaciéndose la sosa con el hielo hasta derretirse y se quedaría en una temperatura mucho más baja, no alcanzaría los 90 grados de temperatura como en el otro
caso si no lo hubiéramos congelado. Entonces, bueno, de esta manera podemos hacerlo para que nuestra infusión no se achicharre y no pierda las propiedades. Otra forma de hacerlo es como lo voy a hacer yo, que es agregando una parte de infusión y una de agua. Hacemos la lejía, dejamos enfriar y cuando ya esté fría del todo, entonces añadimos la otra parte que sería la infusión. Bien, ya tenemos aquí la sosa disuelta en el agua y ahora lo vamos a meter en la nevera para ayudar a bajar más fácilmente la temperatura. Y continuamos pesando los aceites. Vamos a comenzar pesando el aceite de coco. Como veis, el aceite de coco lo tenemos líquido porque ya sabéis que cuando tenemos altas temperaturas el coco no se conserva en manteca, sino que se va derritiendo y se hace líquido. Vamos a poner los 120 de coco. Esto es ideal porque así ya no tenemos que calentar los aceites. Ya sabéis que, como dije, los aceites al someterlos a temperaturas elevadas va perdiendo propiedades. Entonces, bueno, si no los tenemos que someter a calor, muchísimo mejor. Vamos a dejarlos así, sin tener que aplicarle calor para derretir lo que es el coco. Así que perfecto, vamos a poner los 120 de coco y vamos a añadir también la oliva. Bien, voy a retirar el bidón de coco. Perfecto. Y ahora vamos a, pues a poner la oliva, que dijimos que eran 400. Pongo el peso en 0 y vamos a añadir 400 de oliva. Ahora vamos a esperar un rato hasta que la lejía haya bajado totalmente su temperatura y esté a una temperatura templadita, que no esté tan caliente. Si tenéis termómetro cosmético podéis medirlo, que esté a 45, 50 grados como mucho, muchísimo. Si no, pues esperar en la nevera pues un par de horas y con eso nos aseguramos de que ya está el aceite templado, la sosa templada. Ya tenemos aquí nuestros aceites y a continuación lo que vamos a hacer es pesar la esencia aromática. Nosotros podemos añadir esencia aromática o podemos añadir aceites esenciales. Obviamente, con los aceites esenciales tenemos también la posibilidad de poder pues hacer sinergias de las propiedades, porque los aceites esenciales tienen propiedades. Podemos hacer sinergias aromáticas, podemos hacer sinergias en las propiedades, podemos hacer cantidad de mezclas aromáticas exquisitas teniendo en cuenta las notas aromáticas de los aceites esenciales, las notas de salida, las notas, todo esto se explica en el curso. Incluso aprendemos a hacer perfumes con esos aceites esenciales, qué proporciones. Pero bueno, hoy vamos a agregar esencia aromática de nuestra amiga Inma Piñana de Esencias y Fragancias. En esta ocasión esta de melocotón y jengibre, que es una maravilla. Y lo voy a añadir, se puede poner hasta un 5% del total de las grasas. Entonces, bueno, yo voy a poner unos 20 gramos aproximadamente. Y lo vamos a dejar aquí para luego añadírselo a nuestra traza de jabón cuando ya la tengamos lista para enmoldar. Bien, en este caso no vamos a poner colorantes, vamos a dejar el color natural de nuestro jabón. Ahora viene la segunda parte y es que nosotros, como dijimos, vamos a agregarle a nuestro jabón, aparte de esta infusión que ahora la añadiremos a nuestra lejía cuando esté fría para aportarle aún más propiedades al jabón, vamos a agregar también un extracto, como dijimos, un extracto hidroglicerinado de manzanilla y caléndula. Este extracto lo tenemos por aquí, ya elaborado. Ya os he comentado que hay un vídeo en el canal de YouTube de la escuela donde explicamos cómo hacer estos extractos que se hacen con agua y glicerina, no llevan conservante porque ya la glicerina, que va en una proporción de 3/5, hace efecto conservador la glicerina vegetal líquida, entonces no necesitamos añadir conservante.
Hay que hacerlo un tiempo antes de utilizar en el jabón para que nos dé tiempo a tenerlo, tener en cuenta que esto hay que dejarlo macerando 15 días, con lo cual hay que tenerlo previsto. Es muy sencillo de elaborar y ahora, cuando tengamos ya nuestra lejía fría, vamos a añadir la infusión, vamos a añadir el extracto y vamos a añadir el lactato de sodio. Todo se añade a la lejía cuando ya está fría antes de mezclar con las grasas. Bueno, chicas, ya tenemos nuestra lejía lo suficientemente templada y ahora lo que vamos a hacer es añadir la infusión, que la tenemos aquí preparada. Vamos a añadirla y vamos a ir colándola. Vamos a poner el resto aquí y vamos a ir prensando un poquito, porque claro, nosotros pusimos de infusión los 99, pero parte se queda en la planta. Entonces, claro, hay que prensar para que sean los 99 gramos. Recordar que todo esto está medido, las cantidades justas, entonces tenemos que ajustarnos a los cálculos que habíamos hecho. Voy a coger una cucharita que me va a ser más fácil que quizá con el palito. Si nos quedamos un pelín cortos, como creo que me va a pasar, no pasa nada, se le puede añadir un poquito de agua hasta completar los gramos que teníamos previstos en nuestra fórmula, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nos hemos quedado un poco cortos y nos han faltado 30 gramos, pues los vamos a añadir con el agua sin problema. Perfecto. Y ahora vamos a añadir los gramos que teníamos previstos del extracto, como habíamos dicho. Entonces vamos a ir poniéndolo sin pasarnos. Recordar que esto lo tenemos que medir todo muy bien, porque las cantidades van a depender mucho de luego el resultado final. Vamos a poner el lactato, que yo el lactato me gusta medirlo, voy a poner el pesito en 0, para que... me gusta medirlo con el taponcito porque no tiene boquilla el bote y se puede disparar. La infusión es interesante que la tengamos bien fría, que mientras la dejamos reposar se vaya enfriando, porque obviamente si la lejía está caliente y añadimos más caliente, lo ideal es bajarle la temperatura. Bien, ya tenemos los aditivos que hemos puesto, tanto la infusión como el extracto, como el lactato añadido a nuestra lejía. Y ahora sí llega el momento de comenzar a trazar. Vamos a mezclar esta lejía con todos estos activos que hemos añadido a nuestro jabón y lo vamos a mezclar con nuestras grasas que ya las teníamos aquí pesadas. Entonces ahora sí vamos a ir poquito a poco añadiendo aquí a nuestra grasa la lejía y vamos a mover inicialmente, antes de empezar a batir, para integrarlo todo bien, vamos a ir moviendo con una espátula. Es interesante, siempre que vayamos a utilizar esencias aromáticas, si no las hemos probado antes, mezclar primero con la batidora poquito y dejar la traza muy líquida, porque las esencias suelen acelerar las trazas. Entonces, si es una esencia que no hemos probado y no tenemos garantía de que no acelere la traza, vamos a mezclar poquito primero con la batidora, una chispita, para no acelerar mucho, dejar la traza muy fluidita y luego añadimos la esencia y terminamos de remover con la paleta, de manera que así vamos a lograr que la traza no se nos acelere.
Y además, si quisiéramos hacer efectos visuales, que ya adelanto que tenemos otro curso para jaboneras avanzadas, en los que ya sí trabajamos el efecto visual, los colorantes, las formas del jabón y todo esto, sería ideal hacerlo de esta forma porque si no luego no podemos trabajar la parte estética. Vamos a batir un poquito. ¿Veis? Ya parece que se está trazando. Vamos a ir poquito a poquito para que no se nos ponga dura. Cuando ya veáis que la traza adquiere como una forma de natilla o natilla así espesita o tipo mayonesa líquida o una consistencia en la que ya veamos que bueno, la traza está bastante más espesa, ya tendríamos nuestro jabón trazado, ¿vale? Como digo, lo vamos a dejar muy fluidito, como veis, está fluido, para que a la hora de ponerle la esencia no se nos vaya a acelerar en exceso. Bien, ya lo tenemos aquí, la esencia ya la teníamos pesada y la vamos a poner ahora, pero ya debemos de tener el molde en el que vamos a enmoldar preparado. Nosotros tenemos el molde aquí, lo vamos a poner, voy a ir quitando para tener más espacio de trabajo, voy a quitar ya esto que ya no lo vamos a usar y ahora vamos a meter el molde, voy a quitar esto de aquí y vamos a meter el molde aquí que se ve y vamos a seguir trabajando aquí. Vamos a añadir la esencia y removemos rápidamente y enmoldamos para que no nos vaya a acelerar demasiado. Ya hemos añadido la esencia, vamos a remover. Deciros que hay esencias que cuando se mezcla con la lejía, con la traza, hacen como un efecto como el que habéis visto, que se ha puesto como verdoso, pero luego desaparece. También ocurre con algunos pigmentos, que cuando se mezclan con la traza, hace como un efecto que parece que es otro color y hasta que no se saponifica el jabón, no vemos realmente el color que era el pigmento. Bien, vamos a verter nuestro jabón. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es abrigarlo y esperar 24 horas para cortarlo. Entonces, ahora mismo voy a poner así porque se estaba saliendo como un poquito. Por aquí no, pero por este lado parece que se estaba saliendo aquí en el ladito, que había quedado como un espacio. Bien, ya tenemos nuestro jabón. Ahora podríamos hacerle algún tipo de decoración, ponerle flores o ponerle, pues no sé, hacerle con una cuchara algunas hendiduras, por ejemplo, así, algún tipo de decoración. Como no le vamos a poner color, simplemente vamos a hacer así como unas hendiduritas para darle así una formita que no esté arriba liso. También se puede dejar liso si queremos, ya depende como cada uno quiera. Yo le voy a hacer así como unas hendiduritas para mezclar arriba y listo. Ahora sí lo que tenemos que hacer es tapar el jabón, si podemos con un trapo, con una manta, una toalla. Nosotros tenemos una tapadera porque este molde nos lo hicieron a medida, iba con tapadera, y lo vamos a dejar 24 horas y después ya sí podremos cortarlo para ver el resultado final. Y después, como ya sabéis, los jabones saponificados en frío hay que dejarlos 40 días reposando para que curen y el pH vaya bajando. Y entonces vaya bajando hasta conseguir 7,5, 8, que es en lo que tiene que estar nuestro pH para usar el jabón. Así que chicas, 24 horas y cortamos. Bueno, chicas, como veis, ya tenemos nuestro jabón totalmente desmoldado y lo tenemos para cortar en nuestro cortador. Esto también se podría cortar a cuchillo para todas aquellas principiantes que no tengáis, bueno, pues todos los materiales y todas las herramientas, ¿vale? Podemos prescindir. Vamos a hacer el corte.
está todavía tierno, ¿vale? Todavía no está 100% duro porque ahora hay que dejar curar el jabón. Además, recordar que hicimos la traza muy fluida con una baja concentración y cuando eso ocurre siempre hay que dejar un tiempo para curar, obviamente, aunque pongamos la concentración de 29, también tendremos que dejar un tiempo para curar, pero me refiero que cuando se ponen concentraciones muy bajas y se pone más agua, el jabón tarda un poquito más en endurecer, entonces no os asustéis si esto ocurre. Vamos a cortar y bueno, aquí tenemos el jaboncito, como veis, ya ¡uy! Cortadito. Bien, vamos a ir viendo. Ahora esto hay que dejarlo curar para que el pH vaya bajando, vaya perdiendo el exceso de agua y vaya endureciendo 100% nuestro jaboncito. El aroma es exquisito y bueno, para rematar, lo que podemos hacer cuando endurezca un poquito más es con un cortador de patatas, un pelador, cortarle las aristas para que quede más bonito visualmente y quede mejor presentado. Ahora sí, habéis visto cuál ha sido el resultado, tan solo hay que dejarlo, como digo, 40 días, aunque podemos ir midiéndole el pH pues transcurridas 2-3 semanas para ir viendo si va bajando, porque hay veces que el jabón, según con qué fórmula, cura antes de los 40 días, con lo cual cuando pasen un par de semanas podremos medir el pH de nuestro jabón con las tiritas medidoras y ir viendo si lo tenemos ya apto para utilizar o por el contrario tenemos que dejarlo los 40 días. Bueno, chicas, ya habéis visto el final de esta masterclass. Habéis visto el proceso de elaboración, hemos hecho un repaso sobre la fórmula y forma de formular, valga la redundancia, manualmente para aquellas que bueno, no van a tener la posibilidad a lo mejor de adquirir el curso. Espero que bueno, os haya encantado esta masterclass de jabón gratuita, que la hayáis aprovechado. Poned todas las dudas que tengáis en los comentarios, podéis hacer cualquier sugerencia. Si queréis, por ejemplo, que se haga una masterclass de otra temática, proposiciones que se os ocurran, estaré encantada de leeros. Y bueno, como os dije al principio de esta masterclass, voy a dejar en la caja de información y abajo en las publicaciones que se hagan con esta masterclass el enlace para que todos aquellos que finalmente queráis aprovechar este curso del que os hablaba al principio, este curso de jabón que es tan amplio, que incluye tantísimas cosas que os van a ayudar, porque incluye muchos manuales, incluye muchos vídeos didácticos, explicativos, de estudio, en el que se van a ver todas las cuestiones que necesitamos a la hora de hacer un jabón equilibrado, de cómo utilizar los activos, qué tipo de activos podemos poner, formas de colorear el jabón de manera natural, con pigmentos naturales, cómo podemos hacerlos, etcétera, etcétera. Este curso es una auténtica pasada. Entonces, todas las que queráis, ya os dije que para todas las que estáis viendo esta masterclass gratuita, vais a tener un regalo y es este recetario que va a incluir para todas las que estáis aquí. Entonces, entrando en ese enlace que yo voy a dejar en vuestra compra, directamente va a llevar incluido este recetario. Entonces, bueno, sí os pido que tampoco paséis este enlace a todo el mundo porque solo quiero que podáis adquirirlo las que habéis estado en esta masterclass conmigo. Y entonces, bueno, os pediría que lo utilicéis vosotras, pero que no se lo paséis a otra gente, porque este regalo es solo y exclusivamente para aquellas que han estado en esta masterclass. Así que, bueno, espero que os haya gustado, espero que la hayáis disfrutado, espero que la rentabilicéis muchísimo y que si queréis seguir profundizando en el mundo del jabón, haceros profesionales y trabajar con conciencia, sabiendo qué hacemos sin tener que tirar material, porque obviamente se puede aprender de muchas maneras, con prueba y error, prueba y error, prueba y error, tirando material, que al final nos va a salir menos rentable que si compráramos el curso, ahorraríamos muchísimo material e iríamos directamente al concepto, al conocimiento, con una guía de profesionales especializados en la materia. Entonces, bueno, os animo
100% a que si queréis dedicaros a esto profesionalmente o queréis vender vuestros productos como un ingreso de dinero secundario, queréis ayudaros de la venta de estos productos, que lo hagamos al menos con formación, que lo hagamos con conciencia de saber lo que estamos haciendo y que aprovechéis esta formación que realmente sé que os va a encantar. Es una pasada y cuando empezáis en esto ya no vais a querer parar. Así que bueno, chicas, os dejo. Espero que os haya encantado y a la que esté interesada os veo en la escuela en el curso de jabones naturales para nivel principiante.